bienvenida a Carla Chudnovsky, que viene recorriendo en sus últimas entregas distintos caminos del ámbito de la salud, del sistema sanitario, distintos aspectos. Y hoy uno muy importante, todos los que estuvimos alguna vez internados, hemos reconocido en el trabajo de los enfermeras, las enfermeras, los médicos, cuando te tienen que explicar, cuando te tienen que contener, el aspecto humano en ese trato. Ese aspecto humano hoy es el tema central de Carla. Exactamente, Claudio. Bueno, sí vamos a hablar hoy de cuidados humanizados. ¿En qué consisten estos cuidados humanizados que fueron necesarios y que la pandemia desencadenó una necesidad desesperada? Y bueno, estos cuidados humanizados hacen que haya una contención para el paciente y su familia, ese núcleo. O sea, no tratan una enfermedad, tratan a una persona, tratan a un paciente y lo tratan en su contexto. Es decir, un grupo que componen psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales también, digamos, médicos, en fin, enfermeras fundamentales también, porque vos sabés que los que están ahí día a día, codo a codo y cuerpo a cuerpo desde hace 14 meses que empezó la pandemia, son todos y cada uno de ellos. Estos cuidados humanizados contienen distintas situaciones, porque la realidad, una de las médicas me decía, se nos mueren de a montones. Y en ese acompañar, avisar, contener, poder explicar de la mejor manera posible, antes, durante y después, de eso se tratan los cuidados humanizados, más en este último año donde se había hablado, ¿te acordás al principio que vos no te podías despedir de tus seres queridos, estabas aislado, los enterrabas y no sabías quién estaba en el cajón? Es una enfermedad muy solitaria, no te pueden visitar, pero hay gente que se organiza para atender al paciente por un lado y a la familia también. No, te voy a sorprender. En los cuidados humanizados de lo que se trata es de atenderlos a todos juntos. En esta primera parte entérate de qué se tratan y por qué durante la pandemia esto fue imprescindible. De esto se trata la batalla emocional. Los cuidados humanizados es una corriente relativamente nueva, nació en el 2014 en España, una corriente en donde trata de humanizar esta medicina que ha perdido con la tecnología y el avance científico mucho de los que llamamos cuidados humanizados, que son los cuidados centrados en las personas. Es tratar al paciente como realmente son, un humano. Y no hacer un recorte de solamente la biología, ¿no? En el marco de pandemia esto se acrecentó porque, bueno, obviamente que el paciente llegaba al hospital, necesitaba de nuestros cuidados y se quedaba solo con los profesionales. Cuando un paciente entra a una unidad de cuidados críticos, ese paciente y su familia, los dos están sufriendo. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque si esa familia no es atendida, hay una necesidad que no estamos satisfaciendo. Y fue tan duro que nos dábamos cuenta que tuvimos la competencia de dar el último adiós a la gente. ¿Sí? Era la última, por ahí era el último rostro que veías, los médicos, los kinesiólogos, los enfermeros, fueron los últimos rostros que veía un ser humano antes de irse. Aplicado al contexto COVID es como que fue más necesario que nunca. Pero para todos, para las familias, para los pacientes, para nuestros compañeros. Es una etapa difícil, muy difícil. Nuestros propios compañeros se han convertido en nuestros pacientes, nuestros propios familiares. Físicamente estamos agotados, pero creo que psicológicamente también nos van a dejar algunas cicatrices. Teníamos que escuchar todo lo que estaba pasando y recepcionarlo adecuadamente para poder tener una conversación franca acerca de lo que nos estaba pasando a todos en una situación de crisis inédita. ¿Y cuando estudiaste enfermería, te imaginaste que ibas a tener que encargarte de todas estas cosas? La verdad que no. Esto creo que me superó y superó a cualquier profesional. La señora era como la jefa de la familia, era la matrona, digamos. El señor no se animaba a pasar porque quería verla viva o despierta. Y la señora estaba pronada boca abajo en sus últimos días. El marido se había venido con el traje, trajeado se había venido, porque pensaba que le iba a ver, y yo te tuve que explicar que estaba, no lo iba a poder ver con su traje y todo. Entonces dijo, no, yo, si no me ve, yo no paso. Bueno, charlamos un montón, al final pasó. La señora estaba boca abajo y estaba irreconocible. Y me dice, bueno, no, pero yo la
la conozco porque me dice, ¿ves ahí al lado del pie, el tobillo tiene un lunar? Me dice, y fue una situación. La cicatriz más fuerte que tenemos, no solo enfermería, sino todo el equipo, de darle un adiós a un enfermero de unidad coronaria, que fue un enfermero, la verdad, una pérdida muy importante para nosotros, y cada día que venimos a trabajar nos acordamos de él y creo que nos da fuerza. ¿Te pudiste despedir de tu compañero? No. Nos forman para salvar a todos. Y eso es doloroso porque si nosotros vemos esa formación, lo que vemos solamente son frustraciones. Porque la muerte es un fracaso y nosotros fracasamos y a nosotros se nos mueren los pacientes y se nos mueren de a montones. Y esa situación es muy frustrante y trabajamos a destajo y estamos agotados y se nos mueren igual. Y esa situación es un dolor eterno. Entonces, poder ver la muerte de otra manera también es importante. Hicimos un acto, llamamos a su familia, llamé a su esposa, vinieron sus hijas y le hicimos una despedida simbólica. Y nada, fue eso. Y recordarlo, que no queda recordarnos y que nos dé fuerza. ¿Cuántas historias hay detrás de la pandemia? De los números que estamos todo el día hablando de la pandemia, ¿no? Estremecedor. Y ¿sabes qué? ¿Cuántos números? Lo que descubrí con estos informes es que atrás de los números, o adelante de los números, hay personas. Qué fuerte escuchar estos testimonios en primera persona de ese grupo, ¿no? De estos grupos de recursos humanizados para atender a los pacientes donde cada uno tiene su nombre y recuerdan su historia con nombre y apellido, más allá del caso que elegimos para retratar en esta parte que queda editada. Me han contado innumerables historias, cada una tenía su nombre y su esposa tenía su nombre, y la participación de esa familia, de esa esposa y de esos hijos es sustancial en la recuperación de muchos otros pacientes que también se recuperan. La verdad que les agradezco un montón a cada uno de los profesionales que se ha brindado así, a nosotros y a los pacientes y al Hospital del Cruce, que nos ha permitido acceder a ellos y a estos testimonios riquísimos. Lo que los invito a presenciar ahora es en qué consiste eso que se llama medicina narrativa. ¿Cómo le vas a decir a alguien que lo tenés que intubar, que va a ir a una terapia intensiva y que a lo mejor de ahí no vuelva? El otro día tuvimos una reunión y yo le decía que las decisiones ya ni siquiera son día a día. Es una gestión guardia a guardia. Yo digo, ya la segunda ola ya no es una ola, para nosotros es un tsunami. A través de la medicina narrativa nosotros escuchamos las historias. Esa historia de ese paciente que tiene un montón de significados que asigna a determinadas situaciones. Poder encontrar esos significados y a veces transformarlos o a veces no, nos permite a nosotros ser más efectivos. Si el paciente está lúcido y puede hablar, primero es hablar con el paciente, a ver cómo está, cómo se siente. La familia es un rol fundamental, porque cuando una persona está enferma, esto influye indefectiblemente en la familia y esa familia sufre. Una vez que hablo con el paciente, contactar a la familia para ver qué figura de esa familia puede ser beneficiosa para el paciente, en este caso, ¿no? De acuerdo a lo que el paciente quiere y el familiar quiere. Esto es un círculo, entonces los médicos, los profesionales de la salud, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, tenemos que abordar juntos toda la problemática de ese paciente y esa familia, que es un binomio. Y los preparamos para el paso que van a dar, que es entrar en una terapia intensiva. Entonces, para que esa persona retorne a su sanación, a su curación, a poder afrontar esa enfermedad, esa familia también tiene que estar en condiciones de poder apoyarlo. La familia para el paciente es el motor de la cura, porque es lo que ellos te dicen. Quiero ir por mi hijo, quiero irme por mi nieto. Es raro encontrar que uno te diga quiero irme por mí. El proyecto es siempre volver al seno familiar. La persona se siente curada aún estando enferma. Parece una locura, ¿no? Pero está demostrado que la sanación, ¿sí? La sanación de una persona no solamente es el componente biológico, porque las personas pueden estar curadas y no sentirse sanas, y una persona puede morir estando sana. No hay diagnóstico, o sea, a veces me dicen, no, tiene una depresión. No, no tiene una depresión. Extraña a su nieto. Claro. Los trabajadores sociales también son un punto fundamental en todo el ámbito de sostén económico, de ver las vías y alternativas para lograr
conseguir el retorno laboral de ese paciente y todo lo que necesite para esa rehabilitación o lo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo hace que no te tomás un día de descanso? Y lo que va de la pandemia, estoy acá, ya sea física o desde mi casa, no te puedes desprender del celular. Y no sé, ya no sé cuál es mi competencia. Creo que la competencia ya, como profesional, pasó de los límites. Mi competencia es de ser humano. Que cuando hay que hablar con la familia, con un paciente y demás, hay una competencia que excede los límites. Es así, mi competencia es de ser humano, ¿no? De eso se tratan los cuidados humanizados. Nuevamente, gracias a estos profesionales de la salud que nos brindaron su tiempo, su testimonio más descarnado. Y muchas gracias nuevamente al Hospital El Cruce, que la verdad es una maravilla. Parte de tu homenaje al sistema de salud que tanto sigue trabajando en pandemia. Gracias, Carla. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches.